Como José Antonio, nuestro tutor, ¿no es cierto?, señala que tenemos en los últimos 45 minutos una evaluación que equivale al 50%, es un ejercicio en la cual usted tiene que determinar el costo al inicio de propiedades, planta y equipo. Y luego lo que tiene que hacer es explicar aquellas otras opciones que se presentan en el ejercicio. Explicar por qué usted descarta eso. Entonces hay que explicarlas todas. Entonces, de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto? De acuerdo al párrafo, tal como lo hemos estado practicando en todo este tiempo. Así que bueno, ese es una evaluación grupal y entonces tienen un tiempo para responder, ordenar, todo eso. Un par de días tienen ahí para trabajar con esto. Los 45 minutos que estamos en contacto es para que surja alguna pregunta, alguna cosa así, pero básicamente está identificado en el texto y usted trabaja con la resolución 3. Eso, así que tranquilo y bueno, vamos por nuestro curso. Esa evaluación es un 50% de la nota final. Después usted tiene 20 preguntas de verdadero y falso y entonces también está en la plataforma y entonces usted las contesta y ahí tiene el otro 50% y tiene su nota final. Así que eso. Ahora vamos a continuar con nuestro curso del día. Un día miércoles, 1 de diciembre. Estamos a 31 días de cerrar un periodo. En realidad esto es un tema, ¿no es cierto?, de todos los años. Por eso yo insisto, como este es el último día, yo insisto, mire, yo trabajo en contabilidad prácticamente desde que salí de la universidad. Antes de ella, siempre por alguna razón estuve vinculado con la contabilidad. Entonces, y siempre he percibido, porque esa es como mi sensibilidad con respecto a la gestión contable, es que nosotros perdemos mucho tiempo en los registros contables, en elaborar estados financieros correctamente. Ahí hay como, a ver cómo le podría decir, pero desde el inicio el profesional contable como que no viene con esa preparación de la universidad donde se le debe decir, porque yo siempre responsabilizo a la universidad esta situación, porque como que no veo en el contable el trabajar con eficiencia en el registro contable. Todo lo otro funciona perfecto, perfecto. Todos los trámites, la gestión, los documentos, que la firma, que la autorización, que el comprar, que el vender, que el negocio, ¿no es cierto?, los instrumentos financieros, que pago proveedores, todo eso, bueno, ahí no tengo nada que decir, porque estoy hablando netamente del registro contable. Entonces, siempre he visto una gran cantidad de errores. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o ustedes me podrían explicar por qué. Pero yo me voy a atrever a decirles por qué. Mire, nosotros no tenemos el hábito de trabajar con el manual. El manual, en este caso, la normativa 6820 y hoy día la resolución 3. Yo tengo que trabajar con los documentos en la mano. Yo no puedo, no soy un robot que ingresa datos así de memoria. Yo necesito una pausa
¿no es cierto?, para revisar mi resolución 3, para revisar mi plan de cuenta, para revisar mi manual de procedimientos contables. Y ahí ingresar los datos. En contabilidad siempre hay algo nuevo, por ejemplo, un leasing, por ejemplo, un comodato, por ejemplo, una inversión en un instrumento financiero. Y así, siempre hay algo nuevo. Entonces, no puede ser que uno lo sepa todo, pero si yo trabajo con el manual, al ingresar los datos, no me voy a equivocar. Entonces, yo veo que todos, antes de la pandemia, yo visitaba empresas y me iba directo a la oficina contable y me sentaba y veía, y veo, ese era mi trabajo, ver cómo cada uno trabaja en contabilidad. Para la gente, por ejemplo, que trabaja en cuenta por cobrar, y yo siempre me acercaba y le preguntaba en ese tiempo, ¿cómo le había ido? Bien, profesor. No, pero ¿cómo te va con las cuentas por cobrar? ¿Cuánto has cobrado hoy, a esta hora, que son las 3 de la tarde? Y la persona no sabía decirme. No, estuve haciendo unas llamadas, mandé unos correos. O sea, no conoce el rendimiento del día. Porque si yo estoy a cargo de las cuentas por cobrar, lo menos que puedo saber es quiénes me están depositando. Entonces, ¿cuál es tu reporte en la tarde cuando te va? Me muestra el reporte del día anterior. ¿Cuál reporte, profesor? El reporte, tú trabajaste todo el día llamando, cobrando, y bueno, ¿cuánto de eso llegó a la cuenta corriente? ¿Qué fue lo que te dijeron? Mañana, pasado, que tú llamas a la gente que ya no, que está fuera de plazo, no los que pagan dentro del plazo. Sí, bueno, eso no existe. No existe un software. Bueno, en realidad el software existe, pero las empresas no lo adquieren. Entonces trabajan de acuerdo a las pulsaciones de las personas. No me están pagando. Pero ¿quiénes no te están pagando? Te das cuenta que no es lo mismo. Entonces, lo mismo al otro lado, digamos, el tema de los proveedores. La persona que tiene un presupuesto para pagar proveedores, paga proveedores. Pero cuando tiene exceso de liquidez y el flujo le permite, lo mismo yo le preguntaba, bueno, ¿y tiene un exceso? Mira, no, sí, tengo un exceso y bueno, ¿y qué haces? ¿Por qué no llama al proveedor? Dile, mira, tu factura, según el pago, está para 30 días más y bueno, te la pago ahora y hacemos un descuento, me mandáis la nota de crédito y te pago al tiro. No, no lo hace. Entonces, ahí hay falta de control. La contabilidad es muy interesante en la medida que se lleve correctamente, se maneje correctamente. Entonces, y la persona que ingresa los datos, por ejemplo, la persona que ingresa los datos, usted sabe cómo funciona la contabilidad. Hay dos partidas que son interesantes. Entonces, me espera un minuto que me están preguntando por un libro que estamos llamando. Bueno, entonces, le estaba contando de que cuando uno ingresa los datos, uno tiene que prepararse para ingresar los datos. No sé, imaginarse cómo se mueve el estado financiero, los activos, el pasivo. Bueno, yo le iba a hablar de dos cuentas, anticipo proveedores y anticipo clientes. La cuenta, por ejemplo, anticipo proveedores, ustedes saben, es una cuenta de naturaleza pasivo. Sin embargo, su saldo es deudor. El anticipo proveedores, ¿verdad? Anticipo proveedores. Yo desembolso dinero, así nace la historia, para que después me envíe la factura. Entonces, si por el otro lado ingresa la cuenta proveedores, ambos tienen el mismo auxiliar,
y entonces deberían irse eliminando las facturas de proveedores o rebajándose de acuerdo a los anticipos. Si están vinculados, ¿no es cierto? Si están vinculados ambos, porque pueden ser diferentes servicios. Entonces, pero siempre está abierta la cuenta de anticipo proveedores. Entonces, estamos abultando proveedores y estamos abultando anticipo proveedores. Lo mismo pasa con anticipo clientes. Entonces, anticipo cliente es una cuenta de naturaleza activo, sin embargo, su saldo es acreedor. Entonces, esas cuentas, oye, no, si deposita nomás, si ya va a llegar la factura. Y nunca te hacen el ajuste, ¿no? Nunca te hacen el análisis. Entonces, uno tiene que hacer el cruce e ir rebajando las partidas. Y eso, entonces, es importante, ¿vale? Importante hacer un ingreso de datos correctamente. Entonces, es importante tener conciencia de que los datos son para ingresarlos bien al principio. En una auditoría uno encuentra una partida con cargo y abono, pero en abundancia. Entonces es importante eso. Entonces, eso yo les pido más, ser más prolijo, no permitir que la persona, o hacerlo ver, capacitarlo. Oye, no, esto no es posible que tú ingreses tantas veces una transacción con error. Eso no puede ser. Debe hacerse un seguimiento de las personas que imputan en el sistema contable y ver su calidad de la imputación, del ingreso de datos. Eso no se hace. Yo les puedo preguntar a usted, a ver, en los últimos 3 años, ¿cómo va la productividad en los ingresos de datos? Ese dato no, esa información no está. Salvo que uno de ustedes me diga, profe, nosotros sí llevamos eso. Entonces, cuando uno entra a los mayores, a la mayorización de las partidas, encuentra una cantidad de errores que no tienen, y si yo lo sumo eso, y para evaluar cuántas horas se dedica uno a corregir malas imputaciones durante el año, se van a sorprender. Y bueno, esa es una de tantas las razones por qué la contabilidad siempre está al filo. Al filo. Yo le diría que si no existe el mes de diciembre, la contabilidad nunca estaría completa. Porque hay un cierre de periodo, es prácticamente porque estoy cerrando es porque ahí no tengo nada que hacer, tengo que cerrar la contabilidad. Pero en general, ¿no es cierto? No hay conciencia en el trabajo, en la ingresada de datos, porque el sistema está hecho, ¿no es cierto?, para que cuadre la partida doble, no te deja, si tú no cuadras el voucher, entonces no te deja avanzar. Y si
Entonces, o lo graban, ¿no es cierto?, no cuadrado o en una cuenta fuente y después lo arreglo. No, eso no vale, eso no sirve, eso no sirve. Eso le hace daño al departamento contable. Cuando la contabilidad no están al día, cuando no son de calidad, la contabilidad pierde de valor. Entonces, la gente que toma decisiones no considera la contabilidad, no la considera. Simplemente toma decisiones con lo que él cree o con la información que él dispone. Entonces, ese es un tema que a mí siempre me fascina, porque siempre hablamos de la contabilidad, del activo, del pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos y toda la cuestión que estamos viendo. Pero no se habla de la eficiencia contable. Pero hacia allá vamos, eso era lo que les quería decir. Mire, hay un concepto que ustedes lo pueden buscar en Google, ¿no es cierto? Déjeme ver. Hay un concepto. Porque ¿qué es lo que va a pasar con la contabilidad? XBRL. Ese es un proyecto que lo que se busca, una vez que estemos todos alineados con este tema contable internacional, lo que se busca es que en el futuro, ¿no es cierto?, cuando usted está ingresando los datos, en este minuto usted está ingresando los datos e instantáneamente está a disposición del público. Y el público de los usuarios. ¿Para qué? Para que la información es instantánea. Entonces los inversionistas saben lo que está ocurriendo. Por ejemplo, supongamos, veamos el ejemplo práctico para que, pues, siempre en el contexto del curso, digamos, ¿no es cierto?, con responsabilidad y todo eso, y no relajarnos, no salir de ahí. Pero, por ejemplo, cuando una municipalidad compra, ¿no es cierto?, o concesiona o licita, ¿no es cierto?, por ejemplo, los semáforos. Ese es un contrato. Yo tengo un activo y un pasivo. En ese minuto yo me entero de que quién es el proveedor de prestación de servicio. Y tengo un activo y un pasivo. ¿Verdad? Cuando yo compro medicamentos, miles de millones de pesos para las farmacias populares, en ese minuto, al instante, yo me entero, ¿no es cierto?, que tengo las vacunas, un activo mercadería, y que debo plata, ¿no es cierto? Pero al instante me vengo a enterar, no a los años después ni a los meses después. Entonces, un usuario inmediatamente diría, ¿pero cómo? ¿Y con qué plata va a pagar este? ¿Con qué plata va a pagar? Tiene que vender las mercaderías. ¿Y qué pasa si no las vende? Los remedios. ¿Quién le garantiza? ¿Quién justifica la compra de los remedios? ¿Te das cuenta, no? Eso se sabe en esta sigla. Eso yo, ¿no es cierto? Este sistema busca eso. Que en el futuro, y el futuro ya estamos, digamos, la información contable va a estar al instante. Entonces la persona que ingresa los datos no va a ser cualquier persona. Porque no me puede ingresar una mercadería para después dar de baja la mercadería o el pasivo. ¿Te das cuenta, no? La responsabilidad del ingreso de los datos. Entonces lo que se busca es la contabilidad instantánea. Fíjese usted que usted ahora en la comisión para el mercado financiero, usted ingresa y busca cualquier empresa que transa en bolsa y tiene el estado financiero de hace 2 meses atrás. Estamos en diciembre a septiembre. A septiembre.
En cambio nosotros, los balances de la municipalidad lo tenemos una vez al año. Entonces lo que se busca es eso. Ahora, ¿por qué? Ya les he explicado el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, el tema del lavado de activos, los compromisos que tiene un país nuestro como, ¿no es cierto?, con los países desarrollados. Los compromisos, yo me comprometo a tener, ¿no es cierto?, una actividad económica transparente, comprensible, relevante, representación fiel. Esos son los conceptos que están detrás de todo esto. Entonces, las comunicaciones, por ejemplo, yo estaba leyendo en el AgroSuper, por ejemplo, AgroSuper, el tema de los pollos, el tema de los cerdos, uno no tiene mucha información porque no lee. Porque no lee, y siempre uno conoce la parte negativa, ¿no? Que la contaminación, ¿no? Que Freiriña salió ahí, 500 millones de dólares, al final terminan en China, ¿no es cierto? Con la misma maquinaria, la embarcaron, se la llevaron, se instalaron en China y producen en China alimentos. Pero nadie sabe que todo el residuo de los pollos, de los cerdos, hoy día son toneladas de fertilizante que se entrega a los agricultores, que sirve para remover la tierra y tenerla en condiciones ideales para plantar. Porque cada vez se recicla más y más y más y más y se va aprendiendo a través de la investigación y desarrollo. Se va aprendiendo el cómo el uso de los residuos de los seres animales vivos, en este caso los pollos, los cerdos. ¿Qué pasa con la piel? ¿Qué pasa con los huesos? ¿Qué pasa con las partes que no se comercializan? ¿Qué pasa con eso? Se tritura y se convierte en insumos para, ¿no es cierto?, fertilizar la tierra. Por ejemplo, en algún minuto, por ejemplo, yo me gusta mucho ver eso en la televisión. Por ejemplo, hay una parte de México donde los mexicanos tienen mucha tierra y tengo un amigo que trabaja allá, él es helicópterista y entonces trabaja para una empresa pesquera y en ese lugar es agrícola con salida al mar. Entonces hay industria pesquera y la industria pesquera todo lo que pesca en exceso lo entrega a los agricultores y los agricultores lo que hacen es fertilizar su tierra y ellos ¿no es cierto? Lo que plantan son flores y las flores las entregan, las venden en Estados Unidos y son de un color espectacular. Entonces, todo eso hace entonces que esa información, ¿no es cierto?, contable, ¿no es cierto?, la industria pesquera contabiliza eso, ¿no es cierto?, como una donación, una información, si usted quiere, responsabilidad social empresarial. Entonces, esa información va a estar en directo a través de esta ecuación XBRL. XBRL es una sigla, ¿no es cierto? Es un proyecto de dos países, España y de Alemania, que ya es casi, cuando usted ve, imagínese usted en Nueva York, los movimientos, las transacciones y las tendencias que tiene el precio de una acción, en vivo y en directo, al instante, las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso va a pasar con nuestras contabilidades. Eso es lo que se busca.
Entonces, por eso es que la ingresada de información tiene que ser alguien de alto nivel. Y tiene que tener su texto, leerlo, 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 leerlo hasta dominarlo, porque después es repetitivo, pero siempre hay algo que sea nuevo. Por ejemplo, hasta hace un año atrás, esto de hablar de farmacias populares no estaba en la actividad de una municipalidad. El tema de la inmobiliaria no estaba dentro de la actividad. Estaba, pero muy poquito, muy lento, porque son inversiones que ocupan altos recursos. Y entonces, pero no estaba en la actividad económica de una municipalidad. Y si usted le agrega ahora, ¿no es cierto?, con estos alcaldes que quieren, ¿no es cierto?, ver la posibilidad de comercializar el gas, bueno, ya la Contraloría se pronunció, dice que no es posible. Pero bueno, nadie sabe lo que puede ocurrir. Mañana pueden vender gas. Y bueno, mientras más competencia haya en el mercado, mejor, porque el objetivo es competir, bajar los precios, y esas son las reglas del mercado, no hay problema. Entonces, pero hay que respetar las leyes. Si no se puede, bueno, y quieren e insisten, habrá que modificar la ley. Pero entonces ingresa a otra actividad económica, a la municipalidad. Bueno, esa información, comprar y vender gas, significa entonces que también tengo que ajustar mi plan de cuenta, y entonces tengo que transparentar el costo y la ganancia de vender gas. Así como el tema eh, los remedios y de lo inmobiliario. Entonces, lo que insisto, XBRL, dele una vuelta. La Comisión para el Mercado Financiero está vinculado con este proyecto. Todas las comisiones, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, la SEC y así sucesivamente. La Comisión para el Mercado Financiero es la entidad más alta. Antes era la Superintendencia de Valores Seguros. Pero, ¿no es cierto?, se cambió la sigla, dado que se provee, ¿no es cierto?, de más recursos y capital humano a la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Por qué? Porque, bueno, se necesita un departamento, ¿no es cierto?, que de mayor nivel, de mayor capacidad del capital humano que ahí trabaja. Yo les hice clase mucho a gente, unas 300 personas fácilmente, clase de IFRS, y ellos en esa época había poca capacidad de docente. Bueno, ellos mandaron a España a estudiar a muchos, y estos volvieron y siguen y así internamente capacitándose. Pero la IFRS no es una cosa que usted conozca de la noche a la mañana, es un tema de dedicación exclusiva. Sobre todo ahora con el tema de la pandemia, porque la IFRS considera, ¿no es cierto?, que la pandemia es un factor que hace, ¿no es cierto?, variar los precios de los activos, y esto tiene impacto, ¿no es cierto?, en el estado financiero. Recuerden el concepto de la empresa en marcha. Por ejemplo, la TAM, que yo le expliqué, ahí el precio de la acción está muy, muy en débil, y bueno, hay una conversación entre los acreedores, ¿no es cierto?, y los dueños de la industria aeronáutica, pero no solo la TAM, sino que el mundo de la industria aeronáutica está negociando o está transparentando con sus acreedores para ¿no es cierto?, tener que ir a la quiebra. Ustedes saben, por ejemplo, bueno, hay un modelo norteamericano que lo permite, en Chile también, pero es poco común. Si yo esta es la empresa, y tengo un pasivo muy grande que no puedo pagar porque no tengo ingresos, ¿no es cierto? No tengo ingresos porque no hay, los aviones hasta hace poco
estaban diseñados para pasajeros y una parte para la carga. Hoy día los aviones le sacaron todo lo que es pasajero y todo es carga, una manera de generar ingresos. Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, otra empresa, ¿no es cierto?, donde yo tengo aquí una cuenta por cobrar y acá tengo una cuenta por pagar. Entonces, estos acreedores, ¿no es cierto?, la idea es que ingresen al patrimonio de la empresa. Acá, ingresen al patrimonio. Y ahí se hace un acuerdo. Cuando la empresa se recupera, entonces aquí en principio aumentaría el patrimonio, ¿no es cierto?, dado que disminuiría la pérdida. Y después, ¿no es cierto?, cuando la industria se recupere y el acuerdo lo permita, usted ¿no es cierto?, se puede vender sus acciones, se lo puede vender a los mismos dueños de la industria LATAM, por ejemplo, un ejemplo, y salirse o quedarse y seguir trabajando en conjunto. Esa es una salida bastante ingeniosa. Pero hay que colocarse de acuerdo en los precios y transparentar los flujos, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuenta por cobrar ya no es una cuenta por cobrar y ahora tengo acciones, ¿no es cierto?, en una industria. Entonces, a veces nosotros en Chile, sobre todo en Chile, cuando alguien no le paga a otro, lo primero que uno hace es demandar y embargar, pero eso es muy antiguo, no tiene mucho futuro. La idea es acercarse, conversar y colaborar para que la empresa continúe. Pero nosotros somos muy peleadores, lo primero que queremos es liquidar al otro. No pensamos en el futuro ni nada. Entonces, sobre todo en la mediana y pequeña empresa, esto es muy difícil convencer al acreedor o al proveedor que pide la quiebra. Oye, pero si no hay plata, ¿no será mejor que ingresa a la empresa, conoce la empresa y desde ahí, y tú puedes seguir siendo el proveedor con mayor información, si te da confianza, puedes seguir siendo proveedor. Pero ayúdame a salir del problema, porque el problema que tengo es acá y tal vez tu experiencia me puede ayudar. Pero no, todos buscan pelearse y liquidarse unos con otros. En los países desarrollados eso no es así. Se busca la posibilidad de la continuidad laboral, eh, empresarial, y después se puede salir uno de la empresa si no quiere continuar ahí. Yo siempre en mi consultoría, en el mundo privado, cuando sucede estas cosas, yo le decía, pero ¿qué vendes tú? ¿Y tú qué haces tú? Y entonces, pero había muchas cosas comunes y les proponía este modelo. A algunos les fue bien, otros simplemente no, un no rotundo. Entonces, bueno, eso. Por eso yo quería iniciar esta clase con pedirle que tengan más conciencia y madurar el tema. No permitirse la farra de ingresar datos incorrectos a sabiendas que están mal y que después hay que corregir. Eso se llama improductividad, ineficiencia, ineficaz. Y además no corresponde, ¿no es cierto? Es como un jugador de fútbol que siempre la pelota la tira atrás, 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 nunca hay un avance. Entonces, eso el público lo ve y empieza a pifiar. Entonces, en un departamento contable también, pues, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? No tienes el manual, léete el manual. Y si no, estudiemos o hazte un curso, una capacitación. Pero esto nos atrasa. Igual que, bueno, eso. Ustedes saben de qué le estoy conversando. Bueno, entonces hoy, ¿no es cierto?, nuestra unidad, nuestra tercera unidad, ¿no es cierto?,
vamos a ver este tema de preparación y presentación de los estados financieros, formato de los estados financieros, relación funcional y las notas. Entonces, esto está en la resolución 3, ¿no es cierto? Al final, en el último capítulo. Vale, elementos de los estados financieros. Capítulo 3. Entonces, los elementos de los estados financieros, ¿no es cierto? Tenemos, primero que todo, el objetivo de la presente norma es establecer la forma de presentación de los estados financieros con propósito general para poder asegurar su comparabilidad, tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad como con los de otra entidad. Pero aquí hay algo que debemos saber. Cuando yo hablo de comparabilidad, no solo se trata de comparar un año con otro, no solo se trata de comparar una municipalidad con otra municipalidad, sino que no es comparable si no mantengo las mismas políticas. Por eso que es comparable. Eso es importante. La norma habla de que no es posible comparar si yo he cambiado las políticas. O sea, yo no me puedo comparar con otra municipalidad si en un elemento la política es distinta. La política contable. Eso es importante. Entonces, los elementos de los estados financieros, ¿no es cierto? Son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos. Y los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Entonces, los estados financieros son, ¿no es cierto?, el balance, el estado de resultados, el flujo efectivo, el estado presupuestario, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Los criterios de reconocimiento, ¿no es cierto?, y valoración de tales elementos. Cuando yo reconozco un activo, un pasivo, bueno, reconozco un activo cuando tengo el control o ese suceso pasado genera flujo. Y este es probable que llegue a la entidad. Cuando reconozco un pasivo, bueno, va a la definición y es, ¿no es cierto?, una obligación. Es una obligación actual o es a suceso pasado y genera un desembolso futuro. Eso es un pasivo. Reconocimiento de un desembolso futuro. O reconocimiento de un ingreso, de un flujo que uno tiene que manejar. Si no, no es activo, no es pasivo. Corriente, activo corriente, pasivo corriente, o no corriente. Puedo tener una cuenta por cobrar de largo plazo. Por ejemplo, si yo soy el arrendador, voy a tener una cuenta por cobrar de corto y largo plazo. El arrendatario va a tener un pasivo de corto y largo plazo. Entonces, los reconocimientos son importantes. ¿Cuándo yo reconozco la mercadería? ¿Cuándo? ¿Cuándo reconozco, no sé, un instrumento financiero? Bueno, la norma dice cuando tengo el control. ¿Vale? Bueno, la valoración de tal elemento.
Y aquí, ¿no es cierto? Por eso yo insisto, este tema, el lenguaje contable de la contabilidad es muy amplio. Cuando la valoración de tales elementos, ¿cuáles son los elementos? Bueno, la caja, el banco, la cuenta por cobrar, los instrumentos financieros, la existencia, obra en construcción, todos los elementos del activo corriente, todos los elementos del activo no corriente, bienes de uso depreciable, activos intangibles, propiedades de inversión, leasing, inversiones en otras entidades. Y por el lado del pasivo tenemos los proveedores, los acreedores, ¿no es cierto? Tenemos retenciones que tenemos que cancelar al periodo siguiente, tenemos obligaciones con los trabajadores, beneficios a los trabajadores, una obligación, ¿no es cierto?, de acuerdo a los beneficios que obtienen los trabajadores. Tengo leasing por pagar, intereses, créditos bancarios por pagar, y así. Entonces, pero la valoración de tales elementos, ¿de cuáles? De los que mencioné. Entonces, por ejemplo, si yo tengo las mercaderías, ¿cómo se reconocen al inicio? Se reconocen al precio de adquisición, más impuestos no recuperables, derecho arancelario, flete, seguro, menos los descuentos comerciales, a puesto en bodega, la mercadería. Ese es, una vez que reconozco el activo, reconozco su precio de costo. Ya, y la valoración. Bueno, la valoración dice que, ¿no es cierto?, lo voy a reconocer al término del periodo, al monto menor, entre el valor contable y su valor realizable neto. Voy a reconocer el monto menor. O sea, si la mercadería dice 100 y el valor realizable neto dice 80, yo lo voy a reconocer a 80. ¿Y qué pasa con los 20? Bueno, la misma resolución 3 dice que reconozco una pérdida disminuyendo la mercadería. ¿Y cuál es la cuenta? Voy a mi manual, a mi plan de cuenta, y encuentro con que la cuenta es la 56 y fracción, y entonces, y la denominación de la cuenta es disminución de la mercadería. Y estamos. Entonces, eso es lo que uno tiene, la valoración de los elementos. ¿Y cómo se valoriza, por ejemplo, un instrumento financiero? Bueno, la valoración, primero reconozco el instrumento financiero. ¿Y cómo lo reconozco? Bueno, porque tengo el control. Insisto, la norma no habla de la propiedad. Ahora, si yo tengo la propiedad más el control, perfecto. Pero yo para reconocer un activo no requiero tener la propiedad. En el mundo, ¿no es cierto? No sé si ustedes pueden tener no sé si ustedes saben, me pueden contar. En la normativa es 60820. Ustedes reconocían activos sin tener la propiedad, pero no por efectos de IFRS, era por una cuestión interna que ustedes nunca, por ejemplo, un terreno, un edificio o un bien de uso, ¿no es cierto?, que se les transfería, lo cual ustedes tenían el control, pero no tenían la propiedad, igual lo reconocían en los estados financieros. Díganme eso si estoy equivocado. Pero sabían que había que registrar la propiedad en el conservador y no se hacía por un problema interno, digamos. Pero bueno, en la normativa claramente comienza por definición el control. Y en eso entonces reconozco el activo. Y si lo uso, lo deprecio. Ahora, si tengo el control y la propiedad, entonces, bueno, le da más fortaleza al reconocimiento del activo.
Entonces, los métodos de valoración de los elementos de los estados financieros puede ser, ¿no es cierto? Hagamos una lista a ver si hasta dónde llegamos. El valor realizable neto. Ese sería uno, ¿no es cierto? El otro sería el valor razonable, ¿no es cierto? El otro sería el costo amortizado. El otro sería el valor histórico, ¿no es cierto? O costo histórico, ¿no es cierto? Histórico. Ahí. El otro sería, y así, pues, el valor de reposición. Reposición. Una consulta, profe. El Sí. tema del valor del mercado igual puede ser reconocido así. ¿Cómo? El valor del mercado Valor igual, razonable. ¿sí? Esto es igual al valor de mercado. Ah, ya. ¿Ya? El valor de mercado es igual al valor razonable o al valor justo. Son sinónimos que se utilizan en la normativa. El costo amortizado, el valor histórico, el valor de reposición. ¿Te fijas? Entonces, uno tiene que jugar a desarrollar estos conceptos. Ustedes todos los días deberían, hasta dónde llegan en memorizar, ¿no es cierto? No solo memorizar, sino que además entender los conceptos que aquí están. Las valoraciones, métodos de valoración. Entonces, dijimos valor razonable, costo histórico, valor de reposición, valor corriente en plaza, el propio valor fiscal, pues, también es una valoración. Recuerde que en la propiedad de inversión, ahí mismo, ¿no es cierto?, dice que se reconoce las propiedades de inversión al inicio, al costo, y posteriormente dice que lo reconoce a avalúo fiscal o tasación comercial. Y la tasación comercial es el valor razonable, porque la norma dice al inicio al costo y al término del periodo a valor razonable. Y la misma norma separa que el valor razonable es igual puede ser el avalúo fiscal o puede ser la tasación comercial. ¿Te fijas? La resolución 3 dice, al inicio del costo, la medición posterior, estoy hablando de propiedades de inversión, al inicio dice que se reconoce el costo, la medición posterior dice que se reconoce a valor razonable, siendo el valor razonable el avalúo fiscal o la tasación comercial. Cualquiera de los dos es el valor razonable para una propiedad de inversión. Entonces, esas son las valoraciones de tales elementos. Entonces, y ustedes tienen que, el valor de reposición, ¿qué es el valor de reposición? Si entonces me voy a la definición, me voy al glosario. Valor de reposición es un precio reciente o significa cuánto me cuesta reponer este activo. ¿Cuánto me cuesta? Y eso sucede a veces cuando tenemos activos, ¿no es cierto?, que se deterioran y yo tengo la valoración contable del activo sobrevalorado y tengo que ajustarlo a valor de reposición depreciado, por ejemplo, de acuerdo al ejercicio que hemos visto. Y ahí vemos entonces, de acuerdo al ejercicio que vimos, que el valor de reposición después, ¿no es cierto?, a esa fecha en que el activo está deteriorado, por supuesto que tiene un precio muy distinto al activo que yo compré hace años atrás, ¿no es cierto? Y que en la contabilidad, de acuerdo al método de depreciación, viene a un valor libre y el valor de reposición es bastante más bajo. Entonces, ahí tiene un ejemplo. Y así.
Entonces, es importante tener, ¿no es cierto?, el criterio, estos conceptos, criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. Por ejemplo, veamos un pasivo. El pasivo, por ejemplo, ¿no es cierto?, beneficio de los trabajadores. Los beneficios de los trabajadores son beneficios que los trabajadores a través del tiempo han ido logrando. Entonces la empresa reconoce un pasivo. Ya, pues, pero aquí lo que dice, ¿cuál es la valoración? El valor actuarial. ¿Se fija? Es una obligación actual de información, ¿no es cierto? Ese es el valor. Ojo que el beneficio activo por beneficio de los trabajadores, activo y pasivo por beneficio de los trabajadores, es una cuenta que ustedes tienen un plazo hasta el 2023 para hacer ese análisis, porque es un tema complejo. Pero porque en realidad no es complejo, en realidad es poco conocido. Ustedes tienen mucha gente trabajando. Entonces, obviamente que ahí amerita, ¿no es cierto? Yo creo yo que amerita salir de la planilla Excel y empezar a comprar el software, ¿no es cierto?, de cálculo del valor actuarial de los beneficios de los trabajadores. Es un software donde usted lo alimenta con la información de los trabajadores, su cargo, etcétera, ¿no es cierto?, su remuneración y cuáles son los beneficios. Y después usted, teniendo toda esa información ingresada, usted después lo pueden traer, valorizar eso, ¿no es cierto?, para que el computador trabaje, agregando una tasa de descuento. Y entonces trae esa obligación a valor actual y entonces esos algoritmos le darán un valor. Ese valor es su pasivo o un activo. Activo y pasivo. ¿Por qué? No sé, yo espero que alguien me haga una pregunta, pero no voy a esperar más. ¿Por qué se genera en un beneficio de los trabajadores, por qué se genera un activo? ¿No es cierto? En los beneficios de los trabajadores cuando debería ser solo pasivo, ¿no? En los países desarrollados, el que se vaya un trabajador también genera un daño a la empresa. Esto lo usan mucho las empresas mineras, las empresas de gran tamaño, donde hay personas muy valiosas y entonces cuando se va la persona genera un impacto en el rendimiento de la empresa. Entonces, por eso es que la empresa compra un seguro para, en caso de que el trabajador, el ejecutivo, ustedes saben, detrás de las personas hay liderazgo, que un líder siempre arrastra a otras personas. Entonces, cuando se va, no solo se va él, sino que se van una buena cantidad de trabajadores porque siguen al líder. Entonces, eso está calculado en la empresa y la empresa para amortiguar el daño en la productividad toma seguro. Entonces, cuando se va la persona, ese seguro les permite buscar otra persona de competencias parecidas. Por eso se genera un activo. Bueno, entonces son conceptos que la norma incorpora. Entonces, ese valor actuarial, ese software, yo les expliqué, hay una sola, yo he visto en Chile una sola empresa que hace esos cursos, es Deloitte, la empresa auditora. Y también he visto cursos en la Universidad de Buenos Aires y es más común encontrarlo en España, el curso. Entonces, eso ustedes se pueden especializar y ofrecer servicios en aquellas entidades donde sobre 100 trabajadores vale la pena.
Entonces, eso. Estado financiero con propósitos generales, ¿no es cierto? Estos estados financieros, ya dijimos, ¿no es cierto?, cuáles son. Y los formatos de los estados financieros, la resolución 3 lo propone y usted lo usa. Y la relación entre los distintos estados financieros, el estado de situación con el estado de flujo de efectivo, el estado de resultado con el estado de situación y el flujo efectivo y así. Y finalmente la nota. Entonces, ¿es obligatorio preparar estado financiero? Sí, es obligatorio, ¿no es cierto? Las entidades de sector público deben elaborar anualmente estado financiero. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el oficio que, ¿no es cierto?, la 59.548 de diciembre de 2020 imparte instrucciones al sector municipal sobre el cierre del ejercicio contable del año 20, de acuerdo al oficio 6820. Y en atención a que las municipalidades a contar del 1 de enero del 2021 comienzan a regirse por la NISP, entonces se impartirán instrucciones sobre la presentación de los estados financieros. Entonces ahí dice las municipalidades son sector público. Bueno, en esto lo habíamos, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron en el primer curso y lo importante aquí es el sistema de administración de procesos administrativos y, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y aplicación a la concreción de los logros del objetivo del Estado. ¿Vale? Entonces, el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación. Entonces, tenemos dinero y lo usamos de acuerdo al mandato. ¿Cuáles son los principales estados financieros bajo NIC SP? Entonces tenemos el estado de situación o balance general, el estado de resultado, el estado de flujo, el estado de situación presupuestaria, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Y esto está, ¿no es cierto?, aquí en la resolución 3, capítulo 3. Bueno, el balance, ¿no es cierto?, general, la información sobre la situación financiera de la municipalidad permitirá a los usuarios identificar los recursos económicos que controla la estructura de su fuente de financiamiento en la fecha de presentación. El estado de resultado, la información sobre el rendimiento financiero. Entonces, ahí también tenemos un tema. La información sobre el rendimiento financiero del municipio documentará las evaluaciones de temas tales como si se han adquirido recursos de forma económica y lo ha utilizado de forma eficiente y efectiva para lograr su objetivo de presentación de servicios. El estado de flujo de efectivo, la información sobre los flujos de efectivo de una municipalidad contribuye a la evaluación del rendimiento financiero, la liquidez, la solvencia
La liquidez es el dinero que está disponible. La solvencia es la capacidad que tienen de pago, ¿no es cierto? Si el activo, si el activo eh, si el activo, ¿no es cierto? El activo corriente ahí por el pasivo corriente es mayor que 1. Bueno, eso quiere decir que con todos mis activos puedo pagar mis pasivos y entonces me sobra plata. Esa es la capacidad, ¿no es cierto?, de liquidez que tiene una empresa. Si fuera, ¿no es cierto?, mi activo corriente menor a 1, significa que no tengo para pagar a los proveedores. Si vendo todos mis activos, no me alcanza para pagar a los proveedores. Entonces mi situación económica es crítica. Recuerden, los datos están ahí, todos los días salen en los diarios, sobre todo el caso de Recoleta, donde hay una demanda importante, 1.200 y tantos millones, pero hay una cadena de proveedores que están a punto de quebrar y aparecen más cosas, aparecen cheques que se firmaron, que no se pagaron, que se postergaron y después finalmente no terminan siendo pagados. Y esto está relacionado con los remedios, las farmacias populares. Entonces, hemos hablado de un principio que las reglas del mercado son para todos. Tenemos otro caso de Correos Chile, también demandado por empresas privadas por uso de poder, ¿no es cierto? Al demostrarse que Correos Chile presiona a sus clientes para que le adquieran a ellos el servicio del envío de correos. Entonces, eso llega a los tribunales. Entonces, por mucho que uno sea empresa pública, uno no puede olvidar de que estamos frente a una situación de transparencia, estamos en una situación de mercado. Entonces, el mercado se resiente, detecta esas anomalías. Y esto, por supuesto, que estas normas contables que vamos a utilizar va a permitir que entonces la información llegue más rápido. No vamos a esperar que estas situaciones lleguen a los tribunales. Probablemente lo vamos a ver antes. El estado de situación presupuestaria. También, ¿no es cierto?, tenemos ahí la información de la entidad sobre la situación presupuestaria. Es un elemento importante de la rendición de cuentas. El estado de cambio en el patrimonio neto. También, ustedes saben, ¿no es cierto?, el estado de cambio contiene, ¿no es cierto?, el capital institucional o el patrimonio institucional, el resultado acumulado, que representa los resultados de periodos anteriores, ganancia o pérdida, el resultado del periodo, y ahora con la cuenta de adopción por primera vez y otros ajustes al patrimonio. Las notas explicativas. Eso para mí es un tema que va a tener alta importancia. Las notas explicativas hasta hace un tiempo no era como un tema, digamos. ¿Ah? Hoy día es parte del estado financiero. Antes no lo era. No estaba. Son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permite a los usuarios, nuevamente ahí de usuarios,
permite que los usuarios evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. Vea usted ahí esa definición. Son parte integrante del estado financiero en las notas explicativas y proporcionan información adicional que permiten a los usuarios evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. O sea, no hay que sorprenderse cuando una entidad ajena a la municipalidad pide información a la municipalidad con respecto al estado financiero. No hay que sorprenderse porque las notas explicativas están hechas para eso. Entonces, el estado financiero de una municipalidad no es un mito, no es algo que hay que ocultar. No es algo que hay que ocultar. No está para ser ocultado, está para ser revelado a disposición del usuario. Y ya dijimos quiénes son los usuarios. Son los prestatarios, los inversionistas, la persona común y corriente, la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el propio Servicio de Puesto Interno, la Dirección del Trabajo, la propia Tesorería General de la República. El votante, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, corporaciones, organismos internacionales. Entonces, una municipalidad no es una pequeña entidad, representa mucho. Va a depender, por supuesto, del sector en que se encuentre la municipalidad. Hay pequeñas y grandes, como todas las organizaciones. En el mundo privado igual existen pequeñas, grandes, medianas y pequeñas empresas, pero se rigen bajo las normas IFRS. Un sector bajo IFRS Full, otro sector bajo normas NIF para pymes. Eso. ¿Cuáles? Perdón. ¿Cuáles son los elementos entonces de los estados financieros? Como dijimos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales, ingresos y gastos presupuestarios en el sector público. Ahí está. ¿Cómo se definen entonces los elementos de los estados financieros? ¿Cómo se definen? Como lo dijimos, ¿no es cierto? Los activos constituyen recursos en bienes y derechos por la entidad como resultado de eventos pasados, de los cuales se espera que fluyan beneficio económico o un potencial de servicio futuro. Los pasivos constituyen las obligaciones y el patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos. Entonces, si yo tengo aquí, ¿no es cierto?, mi empresa, aquí tengo el patrimonio. Entonces, si aquí yo tengo mi activo y aquí tengo mi pasivo, entonces X menos Y es igual al patrimonio. Entonces, esa ecuación es milenaria, el tema del patrimonio. Todo el mundo quiere tener una porción, quiere tener su parte. Y estamos formados para eso. Nacemos, ¿no es cierto? Nacemos muy inocentes. Y una vez que empezamos a ir al colegio y empezamos a leer, entonces nos enteramos de que, ¿no es cierto?, eso es mío. Eso es mío. Entonces, y mientras más tiene uno,
el ser humano, ¿no es cierto?, lo reconoce. Pero el tener más significa una gran responsabilidad, porque tiene que cuidarlo, si no lo va a perder. Entonces, el patrimonio refleja la diferencia entre los activos y pasivos, que representan los derechos del Estado o de un segmento de este sobre los recursos públicos. El Estado es muy grande, tiene muchísimo patrimonio y necesita, ¿no es cierto?, de capital humano para el correcto uso de los bienes. Recuerden que un activo es, ¿no es cierto?, generador de dinero. Aquí yo tengo que generar dinero, no me sirve si tengo activos que no generen efectivo. No me sirven activos que no generen efectivo. En una municipalidad, sí, es verdad, tengo activos no generadores de efectivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una plaza, ¿no es cierto? Una plaza donde las personas llegan a descansar, a caminar, se reúne la gente en una plaza. Sin embargo, esa plaza, todo lo que hay, sus instalaciones, más el terreno, está en el estado financiero de la municipalidad. Eso no genera flujo. Sin embargo, es un activo en la cual está valorizado y forma parte de mi estado de situación. Entonces, cuando, por ejemplo, en Plaza Italia la gente se junta a conversar y se destruyen, ¿no es cierto?, los bienes que están ahí, bueno, esa municipalidad repone los bienes, pero entonces es un gasto permanente. Todos los viernes se juntan y destruyen. Bueno, la municipalidad tiene que reconocer los montos y gastos y gastos y gastos y gastos. Eso es gasto. Es un activo que no genera flujo. Una biblioteca que puede tener usted, ¿no es cierto?, abierta a público. Y entonces eso tampoco genera flujo. Usted lo tiene en la contabilidad como un bien, ¿no es cierto?, no generador de efectivo. Si usted tiene, ¿no es cierto?, un museo en que también es abierto y no cobra, entonces tenemos otro activo no generador de efectivo. Y así. Sin embargo, como lo usa, lo deprecia y también busca deterioro. Recuerde eso. Obviamente el terreno no se deprecia, ¿vale? Pero sí las instalaciones que están en la plaza, sí, ¿no es cierto?, aquellas cosas que están, por ejemplo, en una biblioteca, la infraestructura, el tema y así. Bueno, entonces estamos con una estructura, ¿no es cierto?, de presentación de los estados financieros, el activo, en el título, ¿no es cierto?, el grupo, bienes de uso, luego en un nivel subgrupo, bienes de uso depreciable, bienes de uso no depreciable. Y en los niveles del 1, ¿no es cierto?, tenemos edificaciones, vehículos, y en los bienes de uso no depreciable, los terrenos. Y en el nivel 2, ¿no es cierto?, en el caso de los vehículos, tenemos vehículos terrestres, aéreos, marítimos, terrestre, aéreo, ahora marítimo, ¿no
¿no es cierto?, una embarcación. En los bienes de consumo y existencia tenemos en el subgrupo la existencia de alimentos y bebida, ¿no es cierto? Y ahí se nace existencia en tránsito, importadas y nacionales. Entonces, vamos a ver en este instructivo es importante entonces conocer nuestro catálogo de plan de cuenta. Claro, tenemos ahí vehículo terrestre, vehículo aéreo y vehículo marítimo, ¿no es cierto? En la 141 05012343 0123. Entonces, por eso que son importantes tener los textos, los oficios, anillarlos, tenerlos todos reunidos al alcance de la mano. Yo siempre, a mí me gusta trabajar con papel. Yo imprimo anillo y esa es mi biblioteca, porque me permite rayar, hacer algunas observaciones para después seguir investigando y ir mejorando la información. Con respecto a los pasivos, ¿no es cierto? También tenemos las cuentas por pagar, acreedores por transferencias reintegrables, y ahí convenio por aportes no enterados al Fondo Común Municipal, acreedores por transferencias corrientes de otras entidades públicas. Y bueno, ahí también tenemos la deuda pública. El patrimonio, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos, el patrimonio es el total del activo menos los pasivos. El patrimonio es positivo en una municipalidad. Tenemos el patrimonio institucional, la cuenta de resultados acumulados, resultados del ejercicio, ajuste de primera adopción y otros efectos patrimoniales. Entonces, aquí la que se incorpora es esta cuenta, ajustes de primera adopción. Y esta cuenta de ajuste por primera adopción es lo que hemos estado, es lo que nos une, ¿no es cierto? La NISP convergencia a contar del 1 de enero del 2021. Usted tiene que hacer la convergencia. Y entonces, todos los efectos que genere la convergencia llega a la cuenta ajuste de primera adopción. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo, ¿no es cierto?, recuerde esto. Llega aquí al patrimonio. Entonces, supongamos que yo tengo un activo que, ¿no es cierto?, viene a un valor, una máquina, por ejemplo, viene a un valor de 100. Estamos hablando, ¿no es cierto?, valor de libro. Entonces, pero la máquina, ¿no es cierto?, al 1 de enero del 2021, viene, perdón, al 31 de diciembre del 2020 viene en 100.000. Pero usted sabe que la máquina viene en un estado deteriorado. Entonces, y usted, el único dato que tiene es el valor de reposición. Entonces, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es calcular el valor de reposición depreciado y va a reconocer entonces el efecto de ese cálculo
en la cuenta ajuste de primera adopción con, ¿no es cierto? Aquí lo voy a hacer con saldo ahí. Ajuste de primera adopción. Entonces, y voy a rebajar el valor de la máquina a valor de reposición depreciado. Supongamos que la reposición sea 30.000. Ya hicimos un ejercicio, así que esto no debería ser problema para ustedes. Entonces, supongamos que N era 10 y estamos en el año 5. Estamos en el año 5. A la fecha de convergencia, aquí estamos. Entonces, pero esto está hecho a 10 años. Entonces, si la máquina tiene un valor de 100, ¿no es cierto? El valor libro, 100. Por ejemplo, supongamos, ¿no es cierto? Si la máquina, entonces eso significa que vale la mitad, entonces su depreciación acumulada ¿no es cierto? Estamos en el año 5. Entonces, esto vale 100. Su depreciación acumulada es 100 y su valor libro es 100. Ahí estamos. ¿No es cierto? Ese es el ejemplo. Pero esto vale ahora, el valor de reposición vale 30. Entonces tengo que ajustarlo. Y tal como lo vimos en el ejercicio, estos 30 yo lo llevo al año 1, lo deprecio, ¿no es cierto? Entonces serían los 30, aquí voy a trabajar 30, lo divido por 10 y lo multiplico por 5. Y eso me da 15. Por lo tanto, la depreciación del, ¿no es cierto?, del valor de reposición es 15 y el valor libro de esto es 15. Entonces, como vimos el ejercicio, ¿no es cierto?, tengo un deterioro de ¿cuánto? De 85. Y es de 85. No lo puedo llevar a resultado, recuerde usted. No lo puedo llevar a resultado, porque no tiene impacto en el estado de resultado la convergencia. Tiene impacto en una cuenta de patrimonio que se llama ajuste de primera adopción. Entonces voy a hacer el registro contable. Y el registro contable sería, como lo vimos el otro día, ¿cómo sería? Ajuste por, este sería la 311.05, ajuste, ¿no es cierto? Por 85. A deterioro acumulado por 85. Ahí. Entonces, para confirmar si esta cuestión está bien o está mal, usted toma los 200, ¿verdad? ¿Dónde puedo escribir? Aquí. Toma el valor de la máquina, 200, menos la menos la depreciación acumulada, que sería 100,
y menos 85. Y eso en deterioro acumulado. Al final eso me da 15. Y está correcto. Y ahí estamos. Buenos días, profesor. Habla José Antonio por acá. Ya estamos en Vale, el primer break vamos del al, día. vamos al descanso. Ya. Por 15 minutos más.